Exactamente, esa es quizás una de las grandes preguntas que podríamos tratar de resolver aquí con las conversaciones que vamos a tener y los análisis que vamos a tener, por ejemplo, con Isaac Caro, analista internacional y académico de la Universidad Alberto Hurtado, con quien vamos a tomar contacto a partir de ahora. ¿Cómo estás, Isaac? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Bien, pues y preocupados al mismo tiempo por la situación que está ocurriendo en esta zona del mundo. Isaac, y de inmediato te quiero llevar a un tema que también lo hemos conversado con Jacinta durante esta tarde y que tiene que ver con la reacción internacional, principalmente lo que tiene que ver con, por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU, que se va a reunir en la jornada de mañana. ¿Se saca algo en limpio? ¿Se puede conseguir algo considerando que uno de los países que está en el Consejo de Seguridad es Estados Unidos y que perfectamente podría generar algún tipo de opinión de quiebre o no generar una unanimidad en el caso de una condena en este tipo de actos? Mira, yo te diría que, bueno, tenemos que ver a mañana qué es lo que pasa con el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero ya han habido varias reacciones de algunos países, fundamentalmente países occidentales. Estados Unidos, a partir del discurso de Biden, claramente reafirmando su alianza con Israel. La Unión Europea lo mismo, señalando que Israel tiene derecho a defenderse. No sabemos cuál será la posición fundamentalmente de Rusia y de China, que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Hay que señalar además que, a diferencia de lo que ha pasado en otros años, porque este es un conflicto, el conflicto de Israel con Hamás es un conflicto largo. Sí. Ya han habido enfrentamientos en 2008, 2014, 2018, 2021. Lo particular de esta situación es que estamos en presencia de un contexto global que es distinto por la guerra en Ucrania. Por lo tanto, no sabemos cuál va a ser la posición de Rusia. Y ya el gobierno de Irán ha apoyado al movimiento Hamás. De hecho, es uno de los principales sostenedores de Hamás. Lo mismo ha pasado con el movimiento Hezbollah en el Líbano, que incluso ha señalado su posibilidad de intervenir en el conflicto desde el Líbano en contra de Israel. En consecuencia, estamos en un contexto particular. Hay que ver cuál va a ser la posición de Rusia y de China en el Consejo de Seguridad, y existe naturalmente la posibilidad de que esto pudiera ir empeorando, porque como lo dijo Jacinta, muy bien lo señaló, acá hay situaciones que no tienen precedentes por la violencia con que actúa el movimiento Hamás. Yo me imagino que si otras veces la retaliation de parte de Israel ha sido muy grande, hoy en día va a ser mucho mayor, porque la cantidad de muertos de un lado y del otro lado han sido ya desde el inicio mayor. Jacinta hablaba de 200 muertos del lado israelí. Ya la prensa israelí está hablando sobre 250 muertos. En consecuencia, no sabemos cómo va a ser el desenlace de esto, pero acá, de alguna manera, hay una lección muy clara. O sea, solamente a través de un proceso de paz es posible terminar finalmente este conflicto que lleva décadas. Porque finalmente acá lo que va a ocurrir es que los sectores más intransigentes se van de alguna manera importante a ver respaldado, como es en el caso de Hamás, que es una opción que cada vez tiene más apoyo por parte de la ciudadanía, incluso prácticamente ensombreciendo a la Autoridad Nacional Palestina, y lo mismo va a pasar con los sectores más nacionalistas de Israel, que van a abogar justamente por más construcción de asentamientos, más vallas, etcétera, etcétera. Isaac, y este hecho sin precedentes que hablamos que ocurre el día de hoy, ¿qué lo explica? Mucho se ha apuntado al tema de la falla de seguridad y de la inteligencia de Israel, pero por otro lado también tú mencionabas el rol que tienen otros países en medio de este conflicto histórico, por ejemplo, Irán, también la milicia de Hezbollah en el Líbano. ¿Pueden haber tenido un rol también en esta acción? Consulto. ¿Hamás actúa solo en esta oportunidad o hay hechos que llevan a pensar que no fue así en esta oportunidad? Bueno, yo te diría, antes de responder sobre el rol de Irán y Hezbollah, me parece importante visualizar que hay
frente al tema del conflicto israelí-palestino. Del lado palestino han habido dos propuestas, una o dos alternativas. Una que es la propuesta política de la Autoridad Nacional Palestina dirigida por Mahmoud Abbas, hoy día está bastante disminuida, y otra ha sido una respuesta absolutamente violenta. Hamás es y ha sido un movimiento considerado terrorista por la Unión Europea, por Estados Unidos. Y desde los inicios del proceso de paz, hoy en día un proceso absolutamente fracasado, me refiero al proceso de los acuerdos de Oslo, desde el inicio el movimiento Hamás ha estado en contra de estos acuerdos. Y desde el inicio Hamás, sobre todo estoy hablando de inicio, la década del 90, principios de la década del 90, desde los inicios Hamás ha recibido asistencia militar importante de Israel. Aún siendo un movimiento que es principalmente sunita, Irán es chiita, recibe una ayuda y sigue recibiendo una ayuda importante de Irán. Por otra parte, hemos tenido declaraciones del gobierno israelí que buscan la destrucción del Estado de Israel. En consecuencia, no vería extraño que existiera efectivamente un apoyo directo de Irán y también de Hezbollah en las acciones que está cometiendo Hamás y que ha cometido fundamentalmente en el territorio israelí. Y en cuanto a la situación de la inteligencia israelí, que también ha quedado... Yo creo que un fracaso. Pero, Jacinta, hubo un fracaso indiscutible, o sea, es indiscutible como un fracaso. Una de las inteligencias más importantes del mundo fracasó. Pero bueno, hace 50 años atrás también fracasaron. O sea, la inteligencia israelí tampoco pudo prever la guerra de Yom Kippur-Ramadán, que justamente es la que se está conmemorando en estos años. Ahora, yo diría que aquí hay otro tema que es importante, que de alguna manera hay un contexto que también habría que mencionar. Y es el contexto, y que es distinto a lo que pasó en 2008, en 2014, en 2018. Y es el contexto en el cual, que tiene que ver con los acuerdos de Abraham. Israel, fundamentalmente, lo que tenemos es que ha estado comprometido con otros países árabes para un reconocimiento, y fundamentalmente los acuerdos de Abraham implican el establecimiento de relaciones diplomáticas con Marruecos, con Emiratos Árabes Unidos, con Bahrein y con Sudán. Pero, ¿por qué es importante mencionar esto? Esto es importante mencionarlo porque básicamente lo que tenemos es que en estos momentos se habla mucho de un gran acuerdo tripartito entre Arabia Saudita, Israel y los Estados Unidos, que de alguna manera cambiaría la geopolítica del Medio Oriente. Lo que está pasando ahora es importante, por lo tanto, considerar hasta qué punto esta situación va a influir o no va a influir en estos acuerdos y muy particularmente en este acuerdo tripartito. Podría suceder un escenario posible que frente a esta situación, sobre todo si se comprueba que Irán está involucrado, pudiera ser que eso aumentara las posibilidades y apurara este acuerdo. Pero también podría ocurrir lo contrario en la medida en que el ataque de Israel en contra de Gaza, en contra de Hamás, lleve a un desastre humanitario, podría en ese caso alejar la posibilidad de este acuerdo. Entonces estamos en un contexto particular también en las relaciones de Israel con el mundo árabe para de alguna manera visualizar cómo leer estas acciones que se han producido desde el día de ayer. Isaac Caro, analista internacional, académico de la Universidad Alberto Hurtado. Muchísimas gracias por esta conversación que hemos tenido durante esta tarde de un tema que de verdad que se ha llevado la agenda durante la última jornada. Muchísimas gracias por esta entrevista, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Chao.